Aprovecho esta oportunidad, hechos que vienen ocurriendo en Colombia y las acciones que se desarrollan en busca de la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, entre los que incluye el derecho a la protesta pacífica, pero también los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, al trabajo, a la libre circulación y a la atención en salud. Este último prioritario a propósito de la pandemia. Coincidimos en la legitimidad de la protesta social. En Colombia, entre el 28 de abril y el 10 de mayo, se han realizado 2.682 concentraciones, las pacíficas, con la facilitación y seguridad por parte del Estado. Pero es preciso hacer distinciones. Uno es el asunto, es la manifestación pacífica, y otro el vandalismo. Unos son los sectores que manifiestan sus inconformidades y peticiones bajo las reglas de la democracia, y otros los desadaptados que atentan contra la sociedad y pretenden destruir todas las instituciones, ejecutando agendas insurreccionales financiadas, planeadas y articuladas por la subversión y el crimen transnacional. Así como el Estado colombiano trabaja para garantizar los derechos del primer sector, despliega todas las herramientas legales para enfrentar al segundo. Hay una verdad que no podemos ignorar. Quienes hacen parte de la protesta no son generadores de violencia o caos y merecen toda la atención, respeto y garantías. Pero los criminales de siempre, aquellos que pretenden obtener el poder político a través del chantaje, de la criminalidad, permean e instrumentalizan las causas legítimas para tratar de quemarlo todo. Es decir, protesta pacífica durante el día, pero vandalismo, saqueos, destrucción nos sobra en la noche. No nos equivoquemos. Hay una furia nihilista contra la autoridad, contra nuestras libertades, contra la propiedad, contra nuestros símbolos históricos nacionales y religiosos. Nada tiene que ver con las justas demandas. La estrategia ha sido clara. Pretenden debilitar al Estado, deslegitimar la autoridad, humillar a las fuerzas del orden y hacerlo todo cenizas en el fuego de sus barricadas. La historia se repite. Un proyecto de reforma tributaria presentado con la intención de atender las afectaciones generadas por la pandemia produjo el malestar de diversos sectores, causando, insisto con la distinción, una protesta legítima, pero también una violencia organizada de tintes anarquistas. Y de esta violencia hacen parte organizaciones terroristas y ligadas al narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Lo mismo ocurre con agitadores profesionales, antiguos criminales, que hoy obran como patriarcas de la anarquía y buscan réditos políticos en cada víctima y en cada jornada del caos. Hay intereses externos que intentan construir narrativas de un Estado colombiano violador de derechos humanos para que su discurso permee eventuales decisiones de organismos internacionales. Desconocen que la institucionalidad colombiana ha salido airosa en otros intentos de desprestigio. Desconocen que nuestro pueblo respeta y agradece la acción de su policía y de sus fuerzas militares. Un resumen de las consecuencias de esta violencia. Las cifras hacen referencia a hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 10 de mayo. 1.362 bloqueos a vías públicas, 716 particulares lesionados, 32 fallecidos, 849 miembros de la policía lesionados, 12 con armas de fuego. Uno de ellos, el capitán Jesús Alberto Lozano, fue asesinado. 987 buses de servicio público vandalizados e incendiados en Bogotá. 421 oficinas bancarias afectadas. 305 acciones contra establecimientos comerciales. 143 saqueados. 156 estaciones de transporte afectados. 11 monumentos culturales afectados.
2 instalaciones religiosas vandalizadas, 98 instalaciones policiales afectadas, 667 capturas, 51 ciudadanos extranjeros identificados en actividades de protesta, 6 fueron expulsados del país, 378 armas de fuego y 72 elementos explosivos incautados. 2 casos puntuales, dramáticos. Una ambulancia fue vandalizada por manifestantes que bloqueaban una vía. En un interior, una mujer estaba en trabajo de parto. El bebé recién nacido falleció ante la impotencia de quienes le brindaban atención médica. En Bogotá, más de 10 miembros de la policía fueron encerrados en un comando de atención inmediata. Sus agresores intentaron, óigase bien, óiganse muy bien, intentaron quemarlos vivos. Este vandalismo criminal, señores embajadores, es el que ha obligado a la intervención legítima de nuestra policía con el respaldo de las fuerzas militares. El Estado tiene obligaciones y no debe, no puede, no quiere tolerar la violencia ni claudicar ante quienes la ejecutan. No vamos a permitir que el Estado sea desbordado y paralizado por estos encapuchados que en muchas ocasiones son pagados por estructuras ilegales. Mucho se habla en distintos escenarios, incluso en algunos de la institucionalidad multilateral, del uso excesivo de la fuerza. Poco se habla en estos canales del uso legítimo de la misma. Bien se ha dicho que el derecho sin la fuerza es anarquía, y la fuerza sin el derecho es la barbarie. Algunos sectores pretenden criminalizar a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas mientras ellos arriesgan su vida misma para proteger los derechos de todos los ciudadanos. No estamos acá para pretendernos un Estado ciego ante hechos que pueden significar la vulneración de derechos de algunas personas que participan en la marcha. El gobierno ha sido claro. Todo sector público que participe en estas acciones será investigado y sancionado ejemplarmente. Las detenciones, proceso judicial, la primera condena del caso de excesos policiales contra el ciudadano Javier Ordóñez, ocurrido en septiembre del año anterior, ha sido ejemplar. Frente a los sucesos actuales, existen investigaciones disciplinarias a 65 miembros de la fuerza pública por presunta agresión, presunto homicidio y posible incumplimiento. Son días vaciados, y hay retóricas que no aportan en la búsqueda de soluciones, sin verificar la información, sin consultar al Estado y sin filtro alguno, a veces con muchas redes sociales y poca responsabilidad. Se están haciendo señalamientos y sugerencias tan graves como insultantes al Estado y al pueblo colombiano. Flaco servicio le prestan al sistema político que dicen defender. Parto un dato revelador de estrategias para implantar narrativas a través de políticos y de lo que hoy se denomina como influenciadores. Hablan de más de 500 desapariciones en las protestas, pero la Mesa Interinstitucional de Información de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo reportó el lunes que no existía una sola denuncia formal por el delito de desaparición. Los reportes informales han localizado a 227 personas. Los derechos humanos no son exclusivos de un solo sector de la sociedad. Hay que llorar por los dos ojos, señores embajadores. Los policías y militares tienen derechos. Los ciudadanos desabastecidos de alimentos tienen derechos, así como quienes padecen la falta de oxígeno o no pueden vacunarse contra COVID. Los pacientes con diálisis que debieron interrumpir su tratamiento y las personas con cáncer que vieron suspendidas sus quimioterapias por causa de los bloqueos también tienen derechos. El pretendido derecho al bloqueo de vías no puede poner en riesgo los derechos a la vida, a la salud, al abastecimiento de medicinas y alimentos de la mayor parte de los ciudadanos. La autoridad tiene el deber de desbloquear las ciudades por tal chantaje. Los derechos del bebé que nació por una vía
que murió por una vida bloqueada y los de los enfermos que agonizan a la espera de sus medicamentos deben estar por encima de todo. Presidente, me excuso por la extensión de esta intervención, pero no quiero cerrarla sin insistir en dos temas. Primero, invisibilizar los derechos de ciudadanos que no participan en las protestas y de policías y soldados que trabajan para garantizar la seguridad durante ellas. Es una forma de legitimar las acciones del vandalismo criminal. Segundo, equiparar la violencia desbordada de los desplazados con el uso legítimo de la fuerza de las autoridades. Es que los delincuentes sigan intentando a otros. Ambassador, thank you very much. Señor embajador, muchas gracias. De informar a este Consejo Permanente que desde el 7 de mayo se están realizando las conversaciones con diferentes grupos y sectores sociales que se prolongan.